hablar sobre el capítulo 15 denominado el modelo dinámico de demanda y oferta agregada. Lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos hechos como descubrir nuevos modos de analizarlo. William Platt. Esta frase nos enseña que los economistas desarrollan modelos para analizar estos hechos familiares desde nuevas perspectivas. Un buen modelo es aquel que no solo se ajusta a los hechos, sino que también aporta nuevas ideas sobre ellos. Este modelo permite ver desde otra óptica las fluctuaciones a corto plazo de la producción y de la inflación y los efectos que produce la política monetaria fiscal en esas fluctuaciones. Este nuevo modelo, como indica su nombre, pone énfasis en el carácter dinámico de las fluctuaciones económicas. Según el diccionario, la palabra dinámico significa relativo a la energía o a los objetos en movimiento, caracterizados por sus continuos cambios o actividad. Esta definición se aplica fácilmente a la actividad económica. La economía es bombardeada continuamente por distintas perturbaciones. Estas perturbaciones no solo afectan inmediatamente al equilibrio a corto plazo de la economía, sino también a la senda posterior de la producción, la inflación y otras variables. Este centra la atención en el modo en que responde la producción y la inflación con el paso del tiempo a los cambios del entorno económico. Este modelo dinámico, además de poner más énfasis en la dinámica, se diferencia de nuestros modelos anteriores en otros aspectos importantes. Incorpora explícitamente la respuesta de la política monetaria a la situación económica. Incorpora el tipo de interés dependiente de la situación económica, incluidas tanto la inflación como la producción. Estas son características realistas de la política monetaria. El presente modelo puede convertirse como una nueva receta que mezcla ingredientes familiares para crear un plato sorprendentemente original. En este caso, mezclaremos relaciones económicas familiares de una nueva manera para comprender mejor la naturaleza de las fluctuaciones económicas a corto plazo. Este modelo se parece más a los que estudian los economistas en la frontera de la investigación. A menudo se utilizan versiones de este modelo cuando se analiza la influencia de los acontecimientos económicos de la producción y la inflación. La producción, la demanda de bienes y servicios. La demanda de bienes y servicios viene dada por la ecuación producción total de bienes y servicios igual al nivel natural de producción de la economía menos parámetros mayores que cero. Entre paréntesis, tipo de interés real menos parámetros mayores que cero, cierro paréntesis, más perturbación aleatoria de la demanda. 1. La característica fundamental de esta ecuación es la relación negativa entre el tipo de interés real y la demanda de bienes y servicios. 2. Cuando el tipo de interés real sube, los préstamos se encarecen y el ahorro genera mayor rendimiento. Como consecuencia, las empresas realizan menos proyectos de inversión y los consumidores ahorran más y gastan menos. Ambos efectos reducen la demanda de bienes y servicios. Tercero, el parámetro nos indica el grado de sensibilidad de la demanda a las variaciones del tipo de interés real. Cuando mayor es el valor, más responde la demanda de bienes y servicios a una variación dada del tipo de interés real. Quinto, demanda de bienes y servicios aumenta conforme mayor es el nivel natural de producción de la economía. Sexto, la demanda de bienes y servicios crece junto con la capacidad de la economía para ofrecer bienes y servicios. Séptimo, las perturbaciones aleatorias de la demanda son variables aleatorias, es decir, una variable cuyos valores son determinados por el azar. Es cero en promedio, pero fluctúa a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si, como bien sugiere Keynes, los inversores se dejan llevar en parte por instintos animales, aliados irracionales de optimismo y pesimismo. Estas perturbaciones recogerían estos cambios de humor. Cuando los inversores se sienten optimistas, aumenta su demanda de bienes y servicios. En cuyo caso, las perturbaciones tienen un valor positivo. Cuando se sienten pesimistas, reducen sus gastos, por lo que el valor de las perturbaciones son negativas. Estas variables también recogen los cambios de la política fiscal que afectan la demanda de bienes y servicios. Cuando se incrementa el gasto público, se bajan los impuestos, lo cual estimula el gasto del consumo,
las variables tienen un valor positivo. Cuando se recorta el gasto público o se suben los impuestos, las variables tienen un valor negativo. Por lo tanto, estas variaciones recogen toda una variedad de factores exógenos que influyen en la demanda de bienes y servicios. Desde el punto de vista matemático, el parámetro no es más que una constante, pero tiene una útil interpretación económica. Es el tipo de interés real al que, en ausencia de perturbaciones, la demanda de bienes y servicios es igual al nivel natural de producción. El tipo de interés real, la ecuación de Fisher. En este modelo, el tipo de interés real se define como el tipo de interés nominal menos la tasa esperada de inflación futura. 1. La tasa esperada de fluctuación futura representa la expectativa formada en un periodo T sobre la inflación de otro periodo T más 1. 2. El tipo de interés real, en este caso, es aquel que prevé la gente basándose en su expectativa sobre la inflación. 3. Las variables de interés real y nominal son los tipos de interés en el periodo T y por lo tanto representan una tasa de rendimiento entre los periodos T y T más 1. 4. La variable pi-t representa la tasa actual de inflación, que es la variación porcentual del nivel de precios entre ambos periodos. 5. Los tipos de intereses se conocen en el primer periodo, la tasa de inflación se conoce en el segundo periodo. 6. El término E, que figura delante de una variable, representa la expectativa sobre esa variable antes de su realización. La inflación, la curva de Phillips. 1. En esta economía, la inflación viene determinada por una curva de Phillips convencional, ampliada para incluir el papel de la inflación esperada y de las perturbaciones exógenas de la oferta. 2. La inflación actual depende de la inflación esperada anteriormente, como cuando se fijan los precios con antelación. 3. Cuando la economía está en expansión y la producción aumenta por encima de su nivel natural, el coste marginal de las empresas aumenta, por lo que estas suben los precios. Estas subidas de los precios aumentan la inflación. Cuando la economía se encuentra en recesión y la producción es inferior a su nivel natural, el coste marginal disminuye, por lo que las empresas bajan los precios. Estas bajadas de los precios reducen la inflación. 4. En este caso, los parámetros reflejan tanto el grado en el que el coste marginal responda a la situación de la actividad económica, como la rapidez con que las empresas ajustan sus precios en respuestas a las variaciones del costo. 5. En este modelo, la situación del ciclo económico se mide por medio de la desviación de la producción con respecto a su nivel natural. 6. Recuerden que la correlación entre las fluctuaciones a corto plazo de la producción y del paro es estrecha y negativa. Entonces, cuando la producción se encuentra por encima de su nivel natural, el paro es inferior a su tasa natural y viceversa. La inflación esperada, expectativas adaptables. Como hemos visto, la inflación esperada desempeña un papel fundamental tanto en la ecuación de inflación de la curva de Phillips como en la ecuación de Fisher, que relaciona el tipo de interés nominal y el tipo de interés real. Para simplificar el modelo DA-OA dinámico, suponemos que la gente forma sus expectativas sobre la inflación basándose en la inflación que ha observado recientemente, es decir, espera que los precios continúen subiendo al mismo ritmo que antes. El tipo de interés nominal, la regla de política monetaria. 1. Suponemos que el Banco Central fija un objetivo para el tipo de interés nominal basado en la inflación y la producción. 2. En este caso hay dos parámetros fundamentales, los cuales indican cuánto permite el Banco Central que el objetivo de tipo de interés responda a las fluctuaciones de la inflación y de la producción. 3. En este caso, el tipo de interés real al que, en ausencia de perturbaciones, la demanda de bienes y servicios es igual al nivel natural de producción. 4. En este elemento nos dice cómo utiliza el Banco Central la política monetaria para responder a cualquier situación a la que se enfrente. Es decir, nos dice cómo responde a la situación macroeconómica el objetivo elegido por el Banco Central para el tipo de interés nominal. 5. Es el tipo de interés real y no nominal el que influye en la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, aunque el Banco Central fija un objetivo para el tipo de interés nominal, el banco influye en la economía a través del tipo de interés real.
6. Cuando la inflación sube por encima de su objetivo o la producción aumenta por encima de su nivel natural, el tipo de interés real sube. Y cuando la inflación baja por debajo de su objetivo o la producción disminuye por debajo de su nivel natural, el tipo de interés real baja. 7. La principal ventaja de la utilización del tipo de interés en lugar de la oferta monetaria como instrumento de política en el modelo BA o A dinámico reside en que es más realista. Gracias.